Muy buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Invías por la invitación, permitirnos este espacio para compartirles y hablarles un poco de lo que estamos haciendo en Medellín o Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es el conjunto de los 10 municipios que están alrededor de Medellín. Lo que pasa es que solo conocemos a Medellín. Me toca una hora muy difícil. Voy a tratar pues de que sea ameno. En todo caso, si se duermen, calladitos trataré de no despertarlos. Muy bien, creo que esta charla va a ser un poco disruptiva. Hemos estado hablando durante toda la mañana sobre un enfoque de sostenibilidad en la construcción de infraestructura y yo vengo a hablarles sobre movilidad sostenible. ¿Alguien sabe qué es movilidad sostenible? No me digan que son carros eléctricos. Muy bien, yo quiero empezar con esto. Yo quiero empezar, entonces, un momento. Perdón. Ya, con esta fotografía. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ustedes acá? El día a día, ¿cierto? Lo que nos espera cuando salgamos del foro hoy, ¿cierto? O de alguna manera lo que nos tuvimos que vivir esta mañana al llegar a este lugar. Esta es la fotografía que tenemos que vivir prácticamente todos los días y ya no solo es un problema o un reto de las ciudades más grandes. Hoy quienes vienen de ciudades que han sido tradicionalmente llamadas como intermedias están empezando a vivir esto. Nosotros que nos decíamos que éramos la tacita de plata, la ciudad de la mejor calidad de vida, hoy empezamos a enfrentar este desafío y esta realidad que de alguna manera nos arrebata el derecho al tiempo libre, nos arrebata tiempo con la familia, cada vez invertimos más tiempo en llegar al trabajo y en volver a la casa después del trabajo. Pero entonces todos dirán que ¿por qué pasa esto? Yo estoy como que no va a poder manejar esto, ya me acostumbré. Pero es que no tenemos una ciudad como esta, ¿cierto? No tenemos suficiente infraestructura. Si nosotros tuviéramos en la calle 100 con 15 un verdadero intercambio que repartiera vehículos en todos los sentidos viales y en todos los sentidos de circulación, pues estaríamos empezando a tener una solución a los problemas de congestión y de movilidad, ¿cierto? De hecho, está tan relacionada la movilidad con este concepto que todas las mañanas escuchamos el reporte de la movilidad y lo que escuchamos es el reporte del tráfico de las vías, ¿cierto? No escuchamos el reporte de cuánto se tardó una señora en esperar el bus, ni qué tan lleno está Transmilenio cada mañana, ¿cierto? Escuchamos es cómo están las vías y qué tan rápido están andando los carros. Entonces dirían, bueno, esto pasa porque no tenemos una ciudad moderna. Este concepto de modernidad que tenemos. ¿Saben qué puede ser qué fotografía puede ser esta? Este puede ser uno de los intercambios de una de las ciudades más modernas, digamos, en términos de infraestructura, que es Los Ángeles, ¿cierto? Entonces, ustedes han ido a las ciudades americanas, ¿cierto? Han visto grandes autopistas, 6, 7, 8 carriles por sentido, ¿cierto? ¿Y han visto cuál es la realidad de las ciudades modernas hoy? Yo creo que no vamos a poder administrar esto. Esta es la realidad de la ciudad moderna hoy, ¿no? Ese sueño que vivimos de la ciudad con grandes autopistas urbanas que conectaban de una zona a otra de la ciudad, hoy está empezando a pasarnos factura de cobro. Estos son posiblemente varias fotografías de diferentes zonas de una ciudad como Los Ángeles. Los Ángeles es posiblemente una de las ciudades del mundo, diría yo, que tiene mayor índice de kilómetros de vías por espacio físico y por habitantes. Cuando vamos y hacemos un zoom en lo que pasa en Los Ángeles, encontramos que en las ciudades americanas es la ciudad que ha destinado el mayor espacio de su espacio a la construcción de vías y, valga la redundancia, espacio para que los carros circulen, ¿cierto? Entonces dirán, pues si Los Ángeles ha hecho esto, que es la ciudad campeona en términos de densidad vial, en todas las ciudades americanas, entonces Los Ángeles tiene resuelto el problema de la congestión. Pues de la misma manera que ocupa el primer lugar en las ciudades de mayor densidad vial de Estados Unidos y del mundo, ocupa los primeros lugares en las ciudades más congestionadas del mundo. Es una de las ciudades donde las personas gastan más tiempo movilizándose a diario. Entonces ustedes dirán, entonces ¿qué está pasando acá? Está en realidad
relacionado este problema de la congestión, ese reto de la congestión, con la capacidad de infraestructura que tengamos. Dejemos de pensar en Los Ángeles, hablemos de nuestras ciudades, hablemos de Bogotá. A Bogotá entran, según cifras de la Secretaría de Movilidad, cerca de 120.000 nuevos vehículos cada año. ¿Saben ustedes cuánto es eso cada día? Dividan, ingenieros. Cerca de 300, entre 300 y 330 vehículos a diario. Es decir, que hoy se están matriculando 330 vehículos. Mañana, 330. Pasado mañana, 330. Y así hasta finalizar el año. Ustedes saben qué tendríamos que hacer en el caso de Bogotá para resolver el problema de la congestión si el enfoque fuera ampliar las vías. ¿Qué tendríamos que hacer? Si nosotros pusiéramos en fila india cada uno de esos 333 vehículos que ingresan al día, todos en fila india, ¿saben cuántas vías tendríamos que estar construyendo a diario en Bogotá? 1.4 kilómetros de nuevas vías a diario. Ustedes son ingenieros, expertos en temas de construcción de vías. ¿Cuánto cuesta eso, subdirector? A diario, ¿cierto? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Colegios, hospitales, ¿qué vamos a dejar de hacer por construir infraestructura vial urbana? ¿Cierto? La segunda pregunta es, ¿tenemos capacidad administrativa para hacerlo? Todos los que estamos relacionados con los procesos de educación sabemos qué significa construir un kilómetro de vía, ¿cierto? Desde la perspectiva administrativa. Estructuración, diseños, planificación, ejecución, pelee con el contratista, recíbale, en fin. Y la tercera pregunta es, ¿en dónde lo vamos a construir? ¿Tenemos suficiente espacio en la ciudad para seguir dando espacio a nuestros vehículos para que se muevan? Entonces dirán, pero es que eso es un problema, yo tengo problemas con este aparato. Eso es un problema de Bogotá. Yo les pongo el caso de Cali. Les voy a poner primero el caso de Cali porque el de Medellín es el más delicado. El caso de Cali, que es una ciudad, la tercera ciudad del país, es una ciudad donde se percibe todavía cierta calidad de vida. Uno dice, no, yo me voy a ir a vivir a Cali porque estoy cansado de los trancones de Bogotá, quiero volver a mi casa temprano, quiero volver a poder almorzar en mi casa todos los días. Pues a Cali entran 25.000 vehículos a diario. Eso significa 70 vehículos, perdón, 25.000 vehículos cada año. Eso significa 70 vehículos a diario, 70 hoy, 70 mañana, 70 pasado mañana. La ventaja es que a Cali no le va a ir tan mal. Cali solo tiene que construir medio kilómetro de vías a diario, o sea, 1 kilómetro cada 2 días. ¿Cierto? O sea, más o menos 15 kilómetros al mes. Sencillo, ¿cierto? Entonces miremos el caso de Medellín. Nosotros somos muy chicaneros sobre nuestra sostenibilidad y nuestro sistema de transporte, pero somos el caso más delicado de incremento de la motorización en todo el país. Si a Bogotá entran cerca de 120.000 vehículos al año, en Medellín, al Valle de la Aburrá, a nuestra área metropolitana, ingresan 140.000 nuevos vehículos a diario. Casi 400 carros y motos se matriculan a diario en Medellín y en el Valle de la Aburrá. Es decir, 400 hoy, 400 mañana y así sucesivamente. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Construir 2 nuevos kilómetros de vías a diario, ¿cierto? Entonces deberíamos estar invirtiendo por el orden de 30.000 millones de pesos cada día para poder resolver el problema de la congestión. ¿Creen ustedes que así vamos a llegar a algún lugar? Yo definitivamente no voy a poder administrar esto. Muy bien. ¿Y por qué creen ustedes que llegamos a esto? Pues llegamos a esto fundamentalmente porque hay una reflexión que están empezando a hacer las ciudades y está empezando a hacer el mundo, que empezó a hacerla a finales del siglo XX, las grandes ciudades, las ciudades europeas. A nosotros está llegando de alguna manera, digo yo, un poco rezagada, pero que está empezando a cobrar cada vez más vigencia en la reflexión de la sostenibilidad de nuestras ciudades. Y es la gran importancia que tiene la movilidad y el modelo de movilidad sobre la forma en que vivimos, ocupamos y la calidad de vida que tenemos en una ciudad. Y hemos encontrado que durante el siglo XX nosotros seguimos un modelo de desarrollo urbano que obedeció a un modelo de ciudades americanas. Las ciudades americanas tuvieron una historia muy particular de florecimiento de su industria automotriz, pasaron muchas cosas por allá en la posguerra que hicieron que la industria automotriz se volviera el centro de la economía americana. Y pasaron muchas cosas, historias curiosas de lobby, incluso de leyes
leyes anticompetencia que posteriormente tuvieron, digamos, muchas historias muy interesantes, pero finalmente lo que pasó es que las ciudades americanas se desarrollaron bajo un modelo que privilegiaba el uso del vehículo como la forma natural y lógica para movilizarnos. Y eso de alguna manera lo entronizamos y o sea, entró en nuestra cultura y nosotros crecimos pensando que la forma natural y movilizarnos es tener un carro, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros al primer sueldo, ¿cierto? El primer trabajo, bueno, la cuota inicial, entonces, bueno, entonces ya me alcanza para la cuota inicial para el carro, ¿cierto? Lo que sucede más en los últimos 10 años es que la moto nos bajó drásticamente la barrera económica que teníamos de acceso a un vehículo motorizado. Pero entonces nosotros crecimos pensando que la lógica natural de movilizarnos en la ciudad es el carro, que todo lo que pase antes del carro es una transición, es decir, Transmilenio, caminar, cualquier otra cosa es una transición hasta que yo tenga los medios económicos para tener un carro, porque además se convierte en un tema aspiracional, ¿cierto? Un símbolo de alguna manera de progreso, de éxito social. Y crecimos en facultades de ingeniería, a todos nos enseñaron, a ustedes más que a mí, nos enseñaron que lo que tiene que garantizar el ingeniero es volumen, velocidad y fluidez, ¿cierto? Que los ingenieros diseñan para garantizar que los carros vayan rápido en las vías, ¿cierto? Y de alguna manera empezamos y terminamos por pensar que la forma de resolver los problemas de congestión es precisamente ampliando la infraestructura para dar más velocidad, volumen de carros y fluidez. De esa misma manera, crecimos en esta ciudad pensando que como el vehículo particular es la forma principal de movilizarnos, la ciudad tiene que darle todas las condiciones para que eso suceda. Eso implica el reconocimiento del derecho fundamental constitucional al estacionamiento. Entonces yo tengo el derecho constitucional y fundamental a tener un vehículo, pero además estacionarlo al frente de mi trabajo, de mi casa o del banco al que voy a hacer la diligencia todos los sábados, ¿sí? Incluso si eso implica robarle espacio a las personas, al peatón o a la fluidez del tráfico. Entonces, como crecimos pensando que eso era lo natural, todo aquello que sea distinto es residual, ¿cierto? Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Llevando el transporte público que es residual, ¿a dónde? A donde donde viven las personas que no tienen suficientes recursos económicos. ¿Cuántos barrios de Bogotá conocen ustedes que se urbanizaron, se densificaron sin acceso al transporte público? Especialmente en los estratos 4, 5 y 6. Colina Campestre. Este barrio, toda esta zona que creció tremendamente, que es una gran ciudad abajo de la autopista norte, entre la autopista norte y la Boyacá, después de la 140, 138, traten de tomar un servicio de bus por ahí. Por eso, ¿qué surgió? Inventamos el bicitaxi como una forma de acercarnos al sistema de transporte. Porque además, cuando planificamos las ciudades, creíamos es que para qué si esas personas tienen acceso a un carro, ¿para qué les vamos a llevar un sistema de transporte público? ¿Cierto? Nos pasa hoy en Medellín, que hacemos una gran reflexión sobre si Medellín necesitaba los cables solo en las zonas de estratos socioeconómicos más bajos o las necesitaba también en aquellas zonas donde era importante desestimular el uso del vehículo particular, ¿sí? Entonces, todo aquello es residual, el transporte público es residual, y ni hablar de todo que no sea motorizado, ¿cierto? Ni hablar del que camina y ni hablar del que monta en bicicleta. El que utiliza la bicicleta para movilizarse pues es un joven, peludo, hasta marihuanero será, ¿cierto? Porque no es una forma natural de movilizarnos en la ciudad. Vea, yo no voy a poder con esto, voy a pegarle el dedo acá, no, es problema mío, es problema mío, sí, es problema mío, es un problema de dislexia. Muy bien. Entonces, ese es el modelo de movilidad sobre el cual estructuramos nuestras ciudades, hemos desarrollado nuestras ciudades para que se muevan de esa manera y tradicionalmente, históricamente, nuestras políticas de movilidad y desarrollo urbano han estado orientadas en ese modelo de desarrollo, en el modelo de movilidad centrado en la movilidad individual y motorizada. Mi solución de transporte y ojalá sea motorizada. Pero ¿qué es lo que pasa? Sé que aquí hay muchos estudiantes, entiendo, de ingeniería ambiental, muchos con enfoque ambientalista, ¿qué está empezando a pasar en las ciudades y qué empezó a pasar a finales del siglo XX? O sea, por mucho tiempo, entre los 50, 60, 70, estaban creciendo las autopistas,
estaba creciendo la industria automotriz en todos los países, pero no pasaba nada. Cuando empezamos a llegar a los años 80, Ciudad de México se empieza a dar cuenta como, hey, mi aire como que no es el aire que yo tenía antes, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que ese modelo de desarrollo empieza a tener unas consecuencias en la ciudad, en el territorio que habitamos. ¿Cuál es la primera de las consecuencias? El aire, el problema de la calidad del aire deja de ser un mito de los ambientalistas. Ustedes lo están viviendo ya acá, en el año pasado empezaron a tener las primeras alertas de contingencias ambientales, que empezaron a tener restricciones vehiculares fuertes. A nosotros fue algo que en el Valle de la Aburrá tuvimos mucho tiempo como ahí, teníamos una red de monitoreo muy potente, pero como que estaba ahí, ¿cierto? Y hace ya casi 4 años, en el 2016, el tema sale a la agenda pública y nos dimos cuenta que eso que parecía bruma, que eso que parecía un día no despejado, era en realidad un problema de material particulado, especialmente material particulado 2.5, es decir, era un aire que no solo estaba afectando, digamos, y contribuyendo a todo el tema del calentamiento global y el cambio climático, lo que sabemos, pero que el aire que estábamos respirando contenía unas partículas tan pequeñas que estaban incrustándose en nuestros, y entraban por nuestras vías respiratorias, se incrustan en nuestros pulmones y sin darnos cuenta, así creamos que es un problema de bruma, nuestros bebés, nuestros niños están cada vez más hospitalizados por enfermedades respiratorias, algo que antes no sucedía. Entonces, consecuencia, empezamos a tener más un aire de peor calidad. Segunda consecuencia, que nos empezamos a dar cuenta que en este modelo que tenemos, pocos utilizan el espacio de muchos. ¿Qué ven ustedes en esta fotografía? Ven la materialización de lo que significa un modelo de movilidad centrado en el vehículo particular. Es decir, el espacio de la ciudad que cada uno de nosotros ocupa cuando decide salir de su casa con su carro, con los 9 metros cuadrados que ocupa su carro de vía, porque eso es lo que ocupa un carro, ¿cierto? 9 metros cuadrados en relación con las personas que logra movilizar. Son 9 metros cuadrados para movilizar una persona, ¿cierto? Si ustedes ven en esta fotografía, porque aquí no estamos hablando ni de un metro ni de un transmilenio, estamos hablando sencillamente de unos bucecitos rupestres y pequeños, y empezamos a ver las grandes diferencias que puede haber entre la forma en que usamos el espacio cuando decidimos utilizar nuestro carro o cuando decidimos utilizar el transporte público. Además, aquí esto tiene algo muy complejo y donde empieza ya empieza un poco a trascender los temas ambientales y de sostenibilidad y empieza a tocar las fibras de la reflexión sobre la equidad y la inclusión de la ciudad. En el caso nuestro, tenemos, quienes conocen Medellín saben que Laureles, El Poblado y Envigado son los 3 lugares donde vive la gente muy bien del Valle de la Aburrá, ¿cierto? Donde vive la gente de los estratos 5 y 6, porque en el Valle de la Aburrá hay poco estrato 4. En estos territorios vive el 17% de la población del Valle de la Aburrá. Y este 17% de la población del Valle de la Aburrá tiene casi el 70% del parque automotor que circula por las calles. Que si lo multiplican por el espacio en metros cuadrados que ocupa cada uno de esos vehículos, imagínense lo que está ocupando en espacio el 17% de la población. Y tenemos que si hacemos un zoom solo en el Poblado, que es la comuna, el barrio, la localidad de Medellín, que concentra el mayor ingreso de todo el Valle de la Aburrá, allá solo hay estrato 6, ahí encontramos que vive solo el 3% de la población del Valle de la Aburrá y tienen el 21% de los vehículos. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que esto ya no solo es un tema de sostenibilidad, sino también empieza a ser un tema de equidad y de inclusión, es decir, quién está utilizando qué espacio de la ciudad y quién le está causando qué al resto de la ciudad. No, Dios mío. Bueno. Pero entonces para que no digan que es una foto, es que solo fotos de Medellín, les traigo esta foto de Cali, ¿cierto? La misma historia, ¿no? Cali 111, tal vez un poco más de motocicletas, que tampoco cambian mucho el panorama. Y por ejemplo, miren ustedes lo que ya significa la implementación de un sistema de transporte masivo, ¿cierto? Que nos parecen incómodos, que nos parecen aterradores y poco confortables, pero de alguna manera, ¿qué pasaría si estas 90 personas estuvieran todas circulando en esta calzada? Y por ejemplo, una foto de Bogotá, un poco para que pongamos también el ejemplo, ¿cierto? Cómo cada uno de nosotros, cómo ocupa cada uno el espacio cuando toma la decisión de movilizarse solo y lo que significa priorizar el espacio para el uso de sistemas o de modos de transporte de mayor capacidad. La tercera consecuencia
es que como consecuencia de esto que está pasando, el tiempo de viaje a todos se nos ha convertido en algo que sube y sube todos los años. Es decir, si ustedes recuerdan, ¿quién puede recordar movilizarse en Bogotá del norte al sur o al menos del norte al centro por la autopista norte hace 15 años, 25 años, 20 años? ¿Recuerdan que era una cosa que se hacía en 20 minutos, en 25 minutos, en 30 minutos? Hoy yo creo que uno ya sabe que salimos de acá y bendición y 2 horas en el modo que vaya, ¿cierto? En el caso nuestro, en el Valle de la Aburrá, el 44%, en los últimos 12 años, el tiempo de viaje se ha incrementado en un 44%. ¿Qué significa eso? Eso parece un número frío. Es decir, que cada uno de nosotros tiene 44% menos de tiempo con nuestra familia para hacer ejercicio, para aprender un idioma, para leer un libro, sencillamente para ejercer el ocio. Entonces, el modelo de ciudad que estamos construyendo nos está arrebatando el derecho al tiempo libre. No, me van a tener que dar una clase para esto porque qué cosa tan horrible. Aquí. Y la cuarta consecuencia, que no la podemos desligar de esta reflexión, y es, nosotros llevamos muchos años haciendo una introspección como país sobre lo que ha significado el conflicto armado. El Centro de Memoria Histórica nos decía que en el periodo de conflicto, al menos de conflicto guerrilla, Estado, paramilitares, perdieron la vida cerca de 20.000 personas, más o menos en 20 años de conflicto. Pues yo les cuento que hoy, en los últimos años, ha aparecido una nueva causa de muerte violenta, que está, pero ahí, detrásito de los homicidios. Las muertes asociadas a los incidentes viales, a los accidentes de tránsito. El hecho de yo morir por salir a trabajar o por tratar de regresar a mi casa. En los últimos 10 años, les cuento, el último año murieron 6.476 personas en el país. Eso significa un incremento del 11% entre 2009 y 2019, es decir, por allá quienes conocen el tema saben que en el 2010 nos dijeron que teníamos que reducir a 50% las muertes en 10 años, cuando suscribimos el compromiso del decenio por la acción de la seguridad vial y hemos aumentado. Pero si vamos y les cuento, les dije 20.000 víctimas en el conflicto armado en los 20 años de conflicto identificado. En los últimos 10 años en Colombia han muerto 63.100 personas. ¿Saben qué significa eso? Que hubiéramos en una masacre acabado con Cajicá, con San José del Guaviare o con un municipio en Antigua que se llama La Estrella, que hace parte del Valle de la Aburrá, ¿cierto? Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene alguna persona que ha perdido la vida, un familiar que ha perdido la vida en un accidente, o ha perdido su salud, o ha quedado lesionado de por vida asociado a ese tema. Y esto no es nada distinto al crecimiento de este modelo de movilidad asociado a la velocidad, al volumen y a la fluidez. Por ahí está Darío y sé que les va a hacer muchas reflexiones también al respecto. Entonces, en conclusión, más allá de cuando llegan las épocas de contingencia ambiental, digamos, no, es que los que contaminan son los camiones, saquen a los camiones. No, es que el que contamina es Transmilenio, modernicen a Transmilenio. ¿Sí? Y digamos cada uno de nosotros, no, pero es que yo necesito mi carro porque es que yo vivo muy lejos. Más allá de quién encontremos qué aporta, encontremos quién aporta qué a la solución, a la generación, a la solución del problema, lo que nos está pasando es que este modelo de movilidad está haciendo que las ciudades nuestras, no solo las colombianas, pero particularmente las ciudades colombianas, se estén volviendo en lugares donde la gente no quiere vivir. Entonces muchas personas están yendo a Cajicá, a Chía, a zonas periféricas diciendo quiero silencio, quiero aire limpio. Lo que pasa es que no saben que allá también está pasando lo mismo, ¿cierto? Para allá va ese desarrollo. Muchos hemos emigrado buscando un poco de calidad de vida, de silencio, tratando y detrás de una aspiración de una vida más tranquila y de más tiempo para nosotros mismos. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué? Este panorama está como muy triste y desolador, ¿cierto? Entonces, yo les presento esto que seguramente ustedes lo han visto. ¿Saben qué es? Esto se llama la pirámide invertida de la movilidad sostenible. Esto es precisamente lo que empezaron a desarrollar especialmente los europeos a finales del siglo XX, cuando se dieron cuenta que el modelo de movilidad que tenía al vehículo particular en el centro de la prioridad estaba entrando en crisis. Y estaba entrando en crisis porque nos estaba dañando el aire, nos estaba generando una congestión imposible de resolver con las mismas soluciones que serían vías,
que además nos estaba llevando a un modelo de desarrollo inequitativo de la ciudad, pero que además nos estaba causando más muertes o muertes asociadas a la movilidad. Y esta pirámide lo único que dice es, venga, vamos a cambiar las prioridades. Tenemos que empezar a revertir el modelo y tiene que empezar a cambiar las prioridades en la ciudad. ¿Qué dice la pirámide? La han visto seguramente. Pone a los peatones y a los ciclistas arriba. ¿Qué dice? Históricamente lo que hemos hecho es priorizar el dinero y el espacio de la ciudad para que se mueva la minoría de la población, y ya les voy a contar que eso sí es verdad, es la minoría de la población, y vamos a dar espacio en recursos y en espacio de la ciudad para promover esos modos de transporte que van a ser menos ofensivos o menos dañinos en términos de sostenibilidad, que no implica únicamente la calidad del aire. Por eso les hablo de 4 grandes consecuencias. No es únicamente un tema de la calidad del aire. Por eso tampoco la solución única es la movilidad eléctrica. O sea, es un tema completo e integral. Entonces, esta pirámide invertida de la movilidad lo que nos dice es que deberíamos tratar de hacer para salvar estas ciudades de la insostenibilidad y poder conservar un poquito de calidad de vida en los próximos años, tratar de alejar a la gente, tratar a que la gente utilice lo menos posible esos modos de transporte que son nocivos en términos de sostenibilidad, ¿cierto? Es decir, venga, tratemos que la gente no viaje, o sea, que evitemos viajes, o que reduzcamos el impacto de los viajes motorizados, ¿cierto? O bien porque no se hagan los viajes en carro, o bien porque si se hacen esos viajes se hagan de una manera menos ofensiva al medio ambiente. Entonces ahí entra la movilidad eléctrica, la reconversión tecnológica, los estándares Euro y los estándares EPA, en fin. Pero además de alejar a esos modos que digamos son no deseables, necesitamos atraer a los modos deseables. Es decir, necesitamos hacer que esta gente que se baje de los modos no deseados o no deseables empiece a utilizar y a hacer más uso de los modos deseables. Es decir, que la gente camine más, que la gente utilice la bicicleta y que la gente utilice el transporte público. Caminar y utilizar la bicicleta, clarísimo, ¿cierto? Cero emisiones, salud, bienestar, economía, ¿cierto? Transporte público, ¿por qué? Lo veíamos en las fotografías donde comparábamos el uso del espacio. ¿Qué significa una ciudad que decide moverse toda en vehículo particular y qué significa una ciudad que decide moverse toda en transporte público? Pero entonces yo les pregunto, listo, súper bonita la pirámide invertida, ustedes la han visto seguramente en muchas presentaciones, fantástica. Y entonces cada día que llegamos a la oficina, los que trabajamos en esto, o desde la academia, o estamos en la gestión pública, decimos, bueno, sí, linda la pirámide, ¿y cómo logramos que esa pirámide se convierta en realidad? Y la pregunta es, ¿por qué no caminamos más? ¿Por qué la gente, si esto es tan bueno, no camina más? Pues precisamente porque esta es la ciudad que le hemos hecho a la gente para que camine. No sé si alcanzan a ver, esto son fotografías, esto no pasa en Bogotá, esto solo pasa en Medellín, esto aquí no pasa. Nosotros hicimos vías y se nos olvidaron por completo las personas. Entonces, nuestros barrios están llenos de calles hechas, pavimentadas, sin espacio para que las personas circulen de manera segura. Estas fotografías que ustedes ven acá, porque además hemos sido absolutamente democráticos en ese objetivo, ¿cierto? Pero esta foto que ustedes ven acá es un barrio de la periferia, estrato 1, 2 de Medellín, ¿cierto? Y esto que ustedes ven acá es la transversal superior del poblado, donde vive la gente estrato 6, 7, 8, 9 y para arriba, ¿cierto? Entonces, hemos sido absolutamente equitativos en no darle espacio a las personas en la forma que construimos la ciudad. O si se lo damos, pues hemos sido muy garantistas en el ejercicio del derecho fundamental al estacionamiento, ¿cierto? Entonces, no nos parece incorrecto que quienes tengan su vehículo decidan apropiarse del espacio que se ha construido para las personas. Y ante la pregunta, ¿por qué no usamos más la bicicleta? ¿Cierto? Pues no usamos más la bicicleta porque esta es la ciudad que nos enfrentamos cuando vamos a utilizar la bicicleta. Bogotá no lo vive tanto, Bogotá tiene unos problemas de seguridad ciudadana, creo que pueden ser un poco más delicados, ¿cierto? Pero también quienes utilizan la bicicleta saben que cuando uno sale a la ciudad, pues se enfrenta a esto, ¿cierto? A carros que le pasan por el lado, a motos que se atraviesan, a una infraestructura que uno no siente que está hecha para protegerlo a una persona que es absolutamente vulnerable, que es el ciclista, porque es que la carrocería de un ciclista son sus carnitas y sus huesitos, como decía un reconocido personaje de la política colombiana. Entonces, esto es a lo que la gente se enfrenta, ¿cierto? Nosotros hicimos un estudio en el Valle de la Aburrá y le preguntamos a la gente, ¿usted por qué no utiliza la bicicleta? Van a ver que nuestro reparto modal es bajísimo en bicicleta.
Nos decían, el 65% me dijo, yo estoy convencido que si yo salgo en bicicleta me van a atropellar. Entonces, ¿cómo le va a decir a la gente? La gente ni por sostenibilidad, ni por ser hippie, ni por considerarse absolutamente sostenible, lo va a hacer si siente que eso significa un riesgo para ellos. Y yo haría la pregunta, además, ¿para quién hemos diseñado la ciudad? ¿No? Este es el paradigma de la accesibilidad. Cualquiera de nosotros puede tener una condición de movilidad reducida en cualquier momento. Y esta es la ciudad que le diseñamos a las personas que tienen condiciones de movilidad o situaciones de movilidad reducida, ¿no? Y esperamos que con eso la gente camine más. Y entonces, y ya con esto me voy acercando al final, les haría la siguiente, para el final de esto, para pasar al proyecto, pero no me demoro mucho más, no me hagan muy mala cara aquí. Yo les decía que aunque no creyéramos, aunque nosotros creamos que la gran mayoría en nuestras ciudades se moviliza en carro, somos o son, dependiendo de cómo quieran conjugar el verbo, la inmensa minoría. Aunque nos cueste creerlo, en el caso de Bogotá, solo el 14% de los viajes que se hacen a diario se hacen en moto y en carro. En el caso de Medellín, que tiene mayores problemas de motorización, yo le llamo problemas porque ya son problemas, aunque algunos sectores económicos lo ven como una virtud, pero ya son problemas hoy para las ciudades, el 25%, solo el 25% de las personas se desplazan a su estudio y a su trabajo en carro o en moto. Pero cuando nosotros vamos a ver cómo es que distribuimos el espacio de la ciudad para cada uno de los modos que diríamos, bueno, caminar, la bicicleta, el transporte público, el carro y la moto. Uno diría, bueno, pues al menos que estén así de equilibrados los recursos. Cuando vamos a ver, llevamos años con una balanza completamente desequilibrada. Y a pesar de que la inmensa mayoría de las ciudades, en la inmensa mayoría de las ciudades, las personas dependen del transporte público, dependen de caminar, y muchos dependen de utilizar la bicicleta, nuestro esfuerzo de recursos, de capacidad administrativa y de cómo utilizamos el espacio de la ciudad se ha centrado en ese 14% para Bogotá o en el caso de Medellín en el 25%. Lo que pasa es que los del 25% y los del 14% somos o son, conjuguen el verbo como quieran, los que tenemos acceso a las decisiones. Pero la realidad es que el día sin carro es todos los días para el 86% de la población de Bogotá, que todos los días esperaría un reporte de la movilidad asociado a cómo está Transmilenio, está lloviendo, las ciclorrutas están seguras o hay un espacio seguro para caminar. Porque así no creamos, muchas personas de nuestras ciudades solo tienen sus piernas para movilizarse. En el caso de Bogotá creo que es el 23%, el 32% son personas que salen de su casa y lo único que hacen es caminar porque no tienen acceso a un modo de transporte distinto. Entonces, y bueno, y estas reflexiones, yo les pregunto, nosotros en Medellín ya tenemos trancones de bicicletas, ¿cierto? Tenemos trancones de bicicletas sobre ciclorrutas hechas en un andén, que ya le quitó de entrada el espacio al peatón, ¿cierto? Y entonces el trancón horrible, amplíen esa vía, y poco vemos reflexiones sobre la necesidad de ampliar ciclorrutas cuando tenemos también trancón de bicicletas. Entonces, ya me sacaron ahí la banderilla del tiempo, entonces yo con esa reflexión que creo que es importante para entender un poco el proyecto que les quiero presentar, de por qué lo hicimos y por qué ya en el Valle de la Aburrá no es una cuestión de que nos parece chévere, de que el DNP nos esté incitando y nos está promoviendo a hablar de la movilidad sostenible y se convirtió ya en un tema, pues ya los alcaldes van al foro urbano y van a COP21, a COP22, y a todos los COP posibles, donde todos hablan de la necesidad de incorporar políticas de movilidad sostenible, sino que nuestra ciudad necesita hacer un cambio en esa repartición modal. Entonces nosotros decidimos hacer una apuesta muy delicada, digo yo delicada porque fue un poco audaz, en hacer un proyecto que realmente ayudara a inclinar de una manera contraria esa balanza. Tomamos un corredor, es un corredor que se llama el corredor de la Picacha, tomamos un corredor que es un corredor que tiene una particularidad. Quienes conocen Medellín, Medellín es un valle que está atravesado por un río y tiene casi 400 quebradas que bajan desde las zonas altas de la montaña hacia el río. Entonces esas quebradas o canalizaciones, pues las quebradas se han ido canalizando
y pues allá pasan muchas cosas, ¿cierto? Todos los retos que hay de cuidado del agua, mucha de la contaminación del río proviene del mal manejo de las quebradas, pero en la mayoría de las quebradas lo que se hizo fue se articuló un corredor de movilidad, obviamente un corredor vial de movilidad. Entonces hay una quebrada que se llama La Picacha, que conecta una zona de occidente de la ciudad de Medellín con el centro, que tiene una extensión de más o menos 4 kilómetros, que el POT dijo, eso es un corredor verde, y un corredor verde lo definió como un corredor que tenía la potencialidad de articular condiciones de biodiversidad y conectividad ecológica con un modelo de movilidad sostenible. Pero obviamente el modelo de movilidad sostenible no era hacer que pasaran carros eléctricos por ahí. ¿Qué significaba el corredor de movilidad sostenible? Realmente darle el espacio para que las personas caminaran y utilizaran la bicicleta. Entonces, manos a la obra, nos pusimos a la tarea, nos creímos el POT y dijimos, vamos a hacer una apuesta, vamos a hacer un cambio, y estructuramos un proyecto que tiene varios elementos que se los voy a presentar rápidamente. El primero y el fundamental y el más polémico de todos. Aquí planteamos una distribución del espacio radical. Dijimos, aquí hay una sección de cerca de, creo que era un doble calzada con la quebrada en el centro, que unía dos barrios que estaban separados porque la quebrada termina siendo una cicatriz urbana ahí porque la gente no pasa por miedo, por todo lo que sucede en las quebradas. Y dijimos, es una vía es un espacio que solo está destinado a los carros, muy poco y de manera muy precaria al peatón. Vamos a hacer una distribución equitativa. Tomaremos todo el espacio vamos a distribuirlo equitativamente. Un espacio para el carro, un espacio para el ciclista y un espacio digno para el peatón. Entonces eso hicimos, ¿y eso qué significaba? Pues reducir el espacio de los carros. Hicimos una reducción de 2 calzadas vehiculares a una calzada. Ustedes no se imaginan lo que fue esto. Ustedes no se imaginan lo que ha sido esto en una ciudad cuyo segundo ídolo de barro es el motor. ¿No? Es cómo se les ocurre reducir la congestión, la contaminación, porque además es un tema, dicen después que es un tema de contaminación. Entonces, esto que ven ustedes acá era lo que era el corredor y lo convertimos en esto. Aquí está en el render, pero ya les voy a contar cómo quedó, ¿cierto? Entonces, un espacio para el carro, un espacio para estar, recuperar la quebrada, darle otra vez su vocación de conectividad y de importancia ecológica, un espacio digno para la bicicleta y un espacio para el peatón. Eso está temblando. Entonces hicimos más o menos esto, ¿cierto? Entonces, hoy lo que eran 2 espacios para la circulación de carros, que generalmente era solo uno porque al lado derecho siempre estaba parqueados los carros. Entonces dijimos, no, se van los carros parqueados, pasa el transporte público, pasan los carros muy despacio y le damos espacio al peatón y al ciclista. Construimos 6.8 kilómetros de ciclorrutas nuevas en ambos sentidos. Creo que yo no me tengo que ir mucho. Hicimos una discusión técnica durísima, y es que decidimos que la ciclorruta estuviera por el costado derecho, porque tradicionalmente en el enfoque de la prioridad de los carros nos dicen la ciclorruta tiene que ir donde no le estorbe al carro, o sea, al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, pero lo que pasa es que el ciclista, así como el carro, el ciclista viene para esta casa, para esta casa, para esta casa. Entonces tuvimos una discusión técnica muy fuerte que ganamos, pero nos generó después unos problemas muy serios en relación a que la forma más segura, la mejor manera de garantizar la seguridad del peatón y el ciclista era el costado derecho. Hicimos un corredor físico y verde remontable, es un poco lo que ustedes ven acá, voy a pasar muy rápido por eso, que ya se me acaba el tiempo. Hicimos un mejoramiento integral del espacio peatonal. Miren ustedes lo que es la ciudad peatonal. Miren ustedes lo que es en realidad la realidad de los barrios de nuestras ciudades. Andenes que no se construyen y que cada casa va resolviendo su acceso a la calzada como bien puede, con escaleras, con rampas, o parquea un carro, lo va resolviendo de cualquier manera. Entonces no piensen, listo, no pensemos pensemos que en nuestro barrio no hay personas en situación de movilidad reducida, no, esa gente no existe, ¿cierto? Pensemos en nuestra mamá, que algún día va a tener 80 años o 90 años, pensemos en nosotros que podemos tener un hijo y tratar de sacar nuestro bebé en un cochecito a caminar, o pensemos en que vamos al mercado y venimos con un carrito de mercado y lo que significa atravesar este espacio lleno de obstáculos. Lo convertimos en este espacio que ustedes ven acá, costado derecho, y generamos una mejora a 9.000 metros cuadrados de espacio público. Las intersecciones, importantísimas, intervenimos cada una de las intersecciones donde se juntan los carros en diferentes flujos. Le dijimos al carro, no señor, usted es el visitante, aquí el residente es el peatón. Entonces, cada vez que usted llegue a una intersección, usted va a frenar y va a andar despacio y va a andar a no más de 30 kilómetros por hora. Entonces, esto que ustedes ven acá es un jardín infantil y aquí hay un parque.
Entonces los niños antes tenían que cruzar, esperar que el carro pasara, la profesora con los niños. Hoy tienen un paso directo donde ellos son el rey en la infraestructura. Ajustamos los paraderos, generamos más y mejor espacio público. En nuestras ciudades hay una cantidad de espacios que utilizamos para parquear o para echar una basura y los podemos convertir en nuevos en espacio público, que puede ser para jugar, que los niños jueguen o sencillamente para estar, como empezamos a ver personas otra vez yendo a leer, a simplemente apropiarse de la ciudad. Pusimos mobiliario complementario para la bicicleta, que es también un tema importante. Hicimos un mejoramiento integral de la iluminación, porque nos dicen mucho, listo, yo salgo en bicicleta, pero es oscuro. Las mujeres, para nosotros vivimos la ciudad de una manera distinta a los hombres, y utilizar modos sostenibles para nosotras es aún más desafiante, porque son mucho más, tenemos una percepción mayor del riesgo y somos más vulnerables a eso. Entonces la iluminación era un tema muy importante. Hicimos un trabajo muy bonito de paisajismo. No olvidamos nunca que estábamos interviniendo una quebrada, entonces lo que queríamos era recuperar la conectividad ecológica del espacio. Plantamos 110 nuevos árboles, 10.000 especies menores, y como consecuencia volvieron las mariposas después de mucho tiempo donde solo había smog. Llevamos nuestro sistema de bicicletas públicas, que también era importante para promover el uso de la bicicleta. Hicimos un trabajo muy importante de gestión social, voy a pasar rápido por esto, en el que decimos que es muy importante este proyecto porque nos ayuda a conectar, a hacer una ciclorruta directa, cómoda, segura, accesible, que son unos criterios internacionales de una buena cicloinfraestructura, ¿cierto? Mostrarles rápidamente lo que ha sido la transformación, lo que era el espacio. Miren ustedes lo que era el espacio completamente agresivo y abrasivo de las personas, y lo que es generar un espacio para que las personas vuelvan a estar, a sentarse, a conversar, a tomar un café, ¿cierto? La distribución del espacio, de la calzada. Los niños volvieron a la calle, ¿cierto? Los niños, todas las tardes vemos que los niños llegan del colegio y salen con sus papás a aprender a montar bicicleta en el espacio. En Más Niños nos encontramos muchos niños, nos encontramos personas de todas las edades ya haciendo uso de la infraestructura, ¿cierto? Ese espacio que ustedes ven ahí lleno de maniobras confusas del carro, ¿cierto? Como un espacio ahí sobrante, se convierte en un parque sencillo, donde las personas que trabajan al frente pueden salir a almorzar, en fin, que es complemento de un parque que hay más atrás. Miren la cuadra que les decía ahora del espacio peatonal irregular en lo que se convierte, ¿cierto? Entonces, eso da circulación y accesibilidad universal a cualquier persona. Las mismas condiciones a las personas que tenemos todas nuestras capacidades de movilidad como a las personas que no las tienen. Espacios como estos. Algo que se llaman, los arquitectos conocen como las líneas de deseo. A veces hacemos la infraestructura. Ustedes no se han dado cuenta que hay un andén construido y hay un pedazo de pasto como con un pelado, como un camino pelado. Eso es lo que se llaman las líneas de deseo. Es decir, la gente no camina por donde el arquitecto quiere, sino por donde le es más directo. Entonces, finalmente, y si honramos esas líneas de deseo, ¿cierto? El espacio, miren ustedes las intersecciones, creo que aquí volvemos a ver el jardín, donde antes los niños no podían salir. Y los aprendizajes, ya con esto termino. La lección que les quisiera dejar es que nosotros nos tomamos el trabajo de dar una gran pelea técnica y política al interior de nuestra ciudad para desarrollar un proyecto de esta naturaleza. ¿Qué aprendimos? Aprendimos sobre todo la más importante, que quisiera dejar en un espacio lleno de ingenieros y de una entidad que tradicionalmente ha estado muy enfocada en la infraestructura vial y que en buena hora ha empezado a dar una mirada más allá de la infraestructura y a tener un compromiso mayor con la sostenibilidad. Y creo que por eso o sea, que este espacio exista es algo que le debemos reconocer de manera profunda en Vías, porque creo que es una muy buena señal de que cosas muy importantes van a pasar en el sector transporte. Y es que la bicicleta es un vehículo. ¿Alguno de ustedes se moviliza en bicicleta acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin pena. 6, bueno, digamos que 6, 7. Poquito para una ciudad como Bogotá, donde hay tantos ciclistas, ¿cierto? Está poquito. Pero la realidad es que es un vehículo, ¿cierto? Y cuando hablamos del derecho a la ciudad, pues yo debería tener derecho a la ciudad también, ¿cierto? Entonces, si es un vehículo, la infraestructura que se diseña para que yo circule en mi vehículo debería tener los mismos, o sea, el mismo estándar y rigor técnico de diseño, de planificación, de estructuración que una infraestructura para
para movilidad motorizada, para los vehículos, ¿cierto? Porque a veces, muchas veces, pinte la ciclorruta ahí, píntela, ¿cierto? Píntela y póngale una segregación y eso por ahí pasa, no llévesela al espacio del peatón y no pasa nada. Entonces, nuestra reflexión es eso, es que debe ser tratada con ese rigor, que debemos hacer cicloinfraestructura segura, cómoda, atractiva, que eso garantizará que las personas efectivamente se sientan seguras para utilizar la bicicleta, y sobre todo que nuestras ciudades necesitan intervenciones integrales, es decir, creo que nuestras ciudades no aguantan más un doble discurso de hablar de sostenibilidad, de quejarnos del trancón y seguir haciendo proyectos que no honren esa visión de sostenibilidad, ¿cierto? Y se los digo porque nosotros en este proceso que duró más o menos 2 años, además de eso, estamos muy contentos porque Darío, que está por ahí, creo que está afuera, nosotros este año, este proyecto ganó el reconocimiento a la mejor ciclorruta del país. Entonces, el reconocimiento lo dieron en Cali cuando nos dio una noticia, eso fue como si nos hubiéramos ganado $100.000, el Grammy, felices, y nos preguntaban, pero es un premio que no implica ni plata ni nada. Nosotros, fue tan duro este proceso técnicamente, pero sobre todo políticamente, que para nosotros era un gran reconocimiento y como un gran premio. Y es que cuando empezamos a hacer esto, se nos vino el mundo encima. Se nos vino el mundo encima, la gente cómo van a estrechar las calles, y nada más nosotros con problema de aire, ¿no? Los mismos medios que nos decían, ustedes área metropolitana, autoridad ambiental, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no hacen nada por controlar el problema del aire? Y hacíamos una infraestructura hecha para que las personas cambien su modo de transporte y nos daban palo porque estábamos estrechando las calles. Entonces nos decían, ¿por qué no estrecharon las calles? Eso es en otro proyecto que hicimos. Incluso los mismos activistas del medio ambiente nos decían que porque estábamos estrechando, que eso iba a generar más contaminación. Después nos encontramos que la bipolaridad no únicamente es de los tomadores de decisiones, sino también de los activistas. Y eso fue una cosa tremenda. Y entonces también cuando fuimos, entonces dijimos, no, pero cuando lleguemos a la comunidad se va a alegrar. Y entonces llegamos a la comunidad y nos encontramos que o sea, la gente absolutamente molesta, brava, rabiosa, y cuando les preguntábamos qué pasaba y tratábamos de decir, pero ¿por qué? Es que usted no puede parquear, ya va a perder el espacio para parquear el carro, en fin, encontrábamos gente que ni siquiera tenía carro y se quejaba de que les estábamos quitando el espacio al carro. Y una de las inquietudes que más nos encontramos fue esta, que con esto ya termino, y es que nos encontramos que es prácticamente la gran reflexión. Y es que nos encontramos que más allá del espacio del vehículo, de si se parquea o no se parquea, si la movilidad o no mala movilidad, porque esto era una vía que todo el tiempo permanecía parqueada, o sea, movilidad estrangulada ya estaba, porque solo había un carril vehicular. Más allá de eso nos empezamos a encontrar afirmaciones como, no, nosotros no queremos ese parque, no, nosotros no queremos ese andén. Y empezamos a darnos cuenta de una gran enfermedad del siglo XXI, y es el miedo que estamos empezando, que hemos desarrollado al espacio público. Al espacio público como el encuentro con el otro, ¿cierto? Como en el espacio donde todos nosotros somos iguales. En nuestra casa cada uno tiene su intimidad. Entonces, pero cuando salimos a la ciudad es que todos podemos ser iguales. Y nos encontramos con mamás de hijos que decían, yo no quiero que mi hijo juegue en la calle. Yo no quiero que le hagan un parque a mi hijo porque mi hijo no va a salir de la calle, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar un gran rechazo y nos dijeron muchas cosas, ¿cierto? Nos dijeron que el espacio que íbamos a construir era un espacio que iban a ocupar los marihuaneros, que los parques eran únicamente para fumar marihuana y que ellos por eso no querían ninguna inversión relacionada con espacio público. Después del proyecto, pues nos encontramos que convertimos ese proyecto en esto, en espacios que eran para que se parquearan los vehículos, volvieron a salir los niños a jugar, los niños de las mamás que no querían, que decían que sus hijos no iban a salir a jugar, y estos fueron los marihuaneros, o son los marihuaneros que nos encontramos todos los días en el proyecto. Muchas gracias.